Muy bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Familia, el día de hoy, bueno, primeramente quiero agradecerles a todas las personas que están conectadas en este momento a través de las diferentes plataformas digitales por las cuales estamos reproduciendo este material. Esperamos que este material sea de verdad de muchísimo beneficio para todos ustedes, que le puedan sacar el máximo de beneficio de verdad a toda esta información que estamos pues a punto de compartirles. Ya habíamos estado empezando a ver un poco de lo que era la estructura del mercado. Ya habíamos visto que normalmente en el mercado podemos identificar que las gráficas existen diferentes tipos. Existen tipos de gráficas de, por ejemplo, gráficas de líneas, ¿verdad? Existen gráficas de velas, que básicamente, bueno, ahí disculpen que tal vez no tiene la mejor forma, pero normalmente existen gráficas de velas, existen gráficas de barras, existen gráficas de diferentes tipos, pero nosotros nos vamos a enfocar únicamente en las gráficas de velas. A partir de ahora vamos a empezar a escuchar mucho el término de velas japonesas, ¿de acuerdo? Velas japonesas. Vamos a ponerles por ahí. Ahora, muy bien. Como ya sabemos que existen diferentes tipos de gráficas, ahora vamos a empezar a reconocer algunos aspectos. Yo sé que a este punto ya normalmente queremos saber dónde tenemos que poner una operación o no, pero vamos a ir despacio. Recuerden que este curso va empezando desde cero y nos vamos a ir aventurando por un montón de información que vamos a ir entendiendo poco a poco para hacer esto de buena manera. Si quieren llevar un proceso correcto, de manera correcta, la oportunidad que tienen es esta, o una muy buena oportunidad que tienen es esta. Humildemente les traemos y ponemos a su disposición toda esta información para que en verdad le puedan sacar el máximo de beneficio. ¿Ok? Ya sabemos que normalmente en el mercado podemos identificar diferentes tipos de gráficas. Ahora, hablábamos anteriormente de que en lo que es estructura del mercado se conoce lo que son las tendencias. ¿De acuerdo? Ya teníamos lo que era la tendencia alcista, ya sabíamos lo que era tendencia, por ejemplo, alcista, una tendencia bajista que normalmente iba haciendo bajos, altos más bajos y una tendencia de consolidación, ¿de acuerdo? Ya sabíamos que existen esos tres tipos de tendencias. Ahora bien, hoy vamos a empezar a reconocer algunos aspectos. La vez pasada también descubrimos que, bueno, normalmente el mercado se mueve por medio de fractales. ¿Y qué era un fractal? Bueno, básicamente un fractal es la unión o el conjunto de movimientos del mercado que conforman un impulso y un retroceso. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos? Bueno, que el impulso siempre es más largo que el retroceso, ¿de acuerdo? Esa era la diferencia. Ahora, si ya sabemos que normalmente el mercado se mueve por medio de fractales, para mí es muy importante mostrarles que normalmente cuando se forma una tendencia en realidad es un conjunto de fractales, ¿verdad? Ahora, nosotros vamos a empezar a ver alguna información con respecto a esto poco a poco, pero por ahora lo único que quiero que se enfoquen es en entender básicamente toda la nomenclatura de lo que son las gráficas. Necesitamos que aprendan a ver el mercado desde una forma más simplista, ¿de acuerdo? Ok, ahora sí. Ya nosotros sabemos que las tendencias se conforman a través o por medio de un conjunto de fractales y que un fractal es la unión de un impulso y un retroceso y que las diferencias entre un impulso y un retroceso es que el impulso siempre es más largo. Ahora, cuando nosotros hablamos de fractales, básicamente lo que quiere decir la palabra fractales es que normalmente es un patrón que se repite en diferentes tamaños. Es un patrón que hay en la naturaleza que normalmente permite ver que se permite
repetirse ese mismo patrón en muchísimos tamaños diferentes de manera prácticamente que infinita. Bueno, pues normalmente acá en lo que es las gráficas del mercado, existe una forma de verlo como fractales también, no solamente porque se puede medir en tamaño, sino porque en realidad acá es por tiempo. Las gráficas se analizan por medio de temporalidades. Entonces, nosotros tenemos temporalidades de 24 horas, de 4 horas, de 1 hora, de 30 minutos, de 15 minutos, de 5 minutos y de 1 minuto, entre otras. Menciono estas por ser simple y sencillamente las que más utilizo. Sin embargo, existen otras temporalidades que ustedes al aventurarse en este mercado y adentrarse van a ir conociendo más a fondo. Muy bien. Para hablar de básicamente, qué es un fractal, realmente, si recuerdan, no sé si alguna vez han visto un marco de fútbol americano, realmente a veces lo pongo como un ejemplo, y si vemos normalmente un marco de fútbol americano es básicamente esto, es un poste y con dos líneas verticales y una horizontal. Y normalmente si nosotros vemos, este es un fractal, pero si yo quisiera, por ejemplo, hacerles ver de una manera gráfica qué es el término de fractales que se van repitiendo en diferentes tamaños, podríamos decir que acá hay otra misma figura igual a la anterior, solo que más pequeña. Y podríamos decir que, por ejemplo, acá tenemos ahora otro igual, solo que más pequeño que el anterior y más pequeño que el anterior. Y así sucesivamente yo puedo ir haciendo fractales cada vez según lo pueda ir dibujando y lo pueda ir entendiendo. ¿Ok? Ahora, muy bien. Si nosotros hablamos de temporalidades, básicamente que para entender cómo se interpretan los fractales, lo que nosotros podemos decir es que nosotros analizamos básicamente en temporalidad de 24 horas, vamos a ponerlo por acá, en temporalidades de 4 horas, en temporalidad de 1 hora, en temporalidades de 15 minutos, de 5 minutos y de 1 minuto, pero vamos a reducirlo ahí un poquito. Entonces, básicamente, eso lo que quiere decir es que, por ejemplo, yo podría tomar esto o interpretarlo de la siguiente forma. Podríamos decir que si yo analizo un impulso y un retroceso, o sea, un fractal de 24 horas, ¿verdad? Muy posiblemente eso, si yo lo interpreto o lo quiero analizar en una temporalidad más pequeña, por ejemplo, como la de 4 horas, normalmente voy a encontrar, por ejemplo, movimientos un poco o fractales un poco más pequeños. ¿Me entienden? Impulsos y retrocesos, impulsos y retrocesos. Ve que se repite lo mismo, es la misma figura, solamente que en un tamaño diferente. Ahora bien, si quiero buscarlos, por ejemplo, en 1 hora, muy posiblemente eso se interpretaría tal vez de una manera como esta, ¿verdad? Nuevamente, impulsos, retrocesos, impulsos, retrocesos, impulsos. ¿De acuerdo? Si lo vemos también en temporalidades, por ejemplo, como de 15 minutos, ahí estaríamos viendo, por ejemplo, impulsos, retrocesos, impulsos, retrocesos, impulsos, retrocesos. Por ahí básicamente. Y así sucesivamente, si lo hacemos con cada una de las cosas, normalmente vamos a encontrar que en temporalidades más pequeñas, por ejemplo, cada vez se repite siempre el mismo patrón, siempre, siempre el mismo patrón. ¿Lo ven? Esto es básicamente por qué normalmente nosotros le llamamos fractales. Ahora, al esos analizarse en diferentes temporalidades, básicamente lo que normalmente contiene cada vela que nosotros analizamos, esto es importante que también se sepa, cada vela lo que normalmente contiene es información, información que poco a poco nosotros vamos a ir empezando a interpretar y a aprender a leer. Ahora bien, vamos a verlo de esta forma. Si ustedes ven, por ejemplo, acá pueden ver el gráfico de velas japonesas. Para que lo vean, básicamente, las velas japonesas son barritas que tienen o pueden tener o también pueden no tener. Eso es independiente, eso ya lo vamos a ver poco a poco. Pueden tener o pueden no tener este tipo de rastro que dejan que normalmente les vamos a reconocer como mechas.
A lo que es la barrita le vamos a conocer como cuerpo de la vela y a las líneas estas que se salen por encima y por debajo se les van a llamar mechas. Esas son las mechas de las velas y los cuerpos de las velas, ¿ok? Lo que esto quiere decir cuando hablamos de temporalidades es que, por ejemplo, si yo selecciono 24 horas, lo que esto quiere decir es que cada vela de estas tiene un tiempo de duración o un tamaño de tiempo de 24 horas. Es decir, cada 24 horas se forma una vela de estas. ¿De acuerdo? Eso, ¿qué es eso? Bueno, básicamente es información que va quedando en el pasado. Si ustedes pueden ver, normalmente para analizar nosotros tenemos información que ha quedado en el pasado de la gráfica. Esta información es información que nosotros podemos utilizar ya ahora más a fondo. Si nosotros empezamos a interpretar esto y pueden ver, era lo que les decía, el precio tiene tendencias, sube y baja, sube y baja. Aquí lo hace representado por medio de velas. Ahora, ya les decía, estamos en temporalidad de 24 horas. Pero esto, ¿qué pasa? Que bueno, normalmente si yo les muestro, vamos a verlo por acá. ¿Ok? Acá podemos ver que el precio tiene, vamos a hacer una marca. Acá podemos ver que el precio hace un impulso, ¿verdad? Un retroceso y nuevamente hace otro impulso, ¿de acuerdo? Ahí vemos cómo el precio está haciendo básicamente que es, ¿de acuerdo? A grande escala, ¿verdad? Ahorita podríamos definirlo un poquito mejor, pero para que se entienda, hizo un movimiento alcista, bajó y subió. Ahora, como hablábamos al inicio del curso, normalmente eso es lo que se llaman correcciones. Eso es lo mismo que se llaman retrocesos. Eso es lo que vamos a aprender a interpretar muy pronto. Ahora bien, si yo cambio de temporalidad, vean que no voy a cambiar, no voy a borrar nada de aquí. Si yo cambio de temporalidad y me paso de 24 horas a 4 horas, ustedes van a ver ahora cómo ahora parece que hay muchísimas más velitas. ¿Lo ven? ¿Qué quiere decir eso? Y si prestamos atención, vean que antes, por ejemplo, vamos a ponernos otra vez en 24 horas y vamos a hacer esto un poquito más fácil de entenderlo de la siguiente forma. Vamos a borrar por acá. Y vamos a trazar esta herramienta. Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. ¿De acuerdo? Así básicamente es como se puede decir que normalmente viene haciéndose esa estructura de mercado. Ahora, en 24 horas, si yo me pongo en velas o en temporalidad de 4 horas, lo que quiere decir es que ahora cada barrita vale en el tiempo lo que tardan 4 horas en transcurrir. Entonces, ahora ustedes pueden ver lo que antes normalmente estábamos viendo como un impulso y un retroceso, ahora tiene diferentes movimientos. Por ejemplo, tienen impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Ven cómo lo que hablábamos, normalmente esto es lo que va sucediendo. Estos son lo que normalmente reconocemos como fractales. Ahora bien, si yo, por ejemplo, me acerco aún más y bajo la temporalidad a una hora, inclusive ustedes, por ejemplo, dentro de esos pequeños movimientos, pueden ver que normalmente podemos encontrar más de lo mismo. Podemos encontrar, por ejemplo, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. ¿Lo ven? Siempre va a estar pasando lo mismo en diferentes temporalidades. Por eso es que normalmente esto es algo que tenemos que aprender desde ya. Ok. Ahora, ya sabemos lo que son fractales. Ahora bien, cuando nosotros estamos interpretando al mercado y ya sabemos básicamente lo que pasa cuando existe una tendencia que normalmente se basa de un impulso y un retroceso, un impulso y un retroceso, existen varias cositas que tenemos que saber. ¿Cuándo tenemos que comprar y cuándo tenemos que vender? ¿Cuándo es necesario o cuándo nosotros tenemos que comprar? Bueno, básicamente cuando estamos en una tendencia alcista. Pero recuerden que normalmente una tendencia alcista
se basa en un impulso y un retroceso, un impulso y un retroceso, un impulso y un retroceso. Y así sucesivamente, el mercado se mueve de esa forma. Es muy ambicioso querer nosotros ganar muchísimo dinero, como quien dice, cogiendo toda esta subida. Normalmente lo que nosotros hacemos es tratar de ganarnos un porcentaje específico. Esto es algo que más adelante vamos a empezar a ver en temas de clases de gestión de riesgo, por ejemplo, y por qué esto parte de lo que normalmente vamos a ver más adelante con este tema de gestión de riesgo es parte de lo más importante que hay que aprender en el tema del trading. Si nosotros hablamos desde ya de lo que es la estrategia y la técnica, les podría decir yo que existen tres fundamentos muy importantes que son necesarios e indispensables que nosotros los manejemos a la perfección. Número uno, la estrategia. Por supuesto, necesitamos una estrategia buena que nos permita ganar, algún método que podamos seguir y que nos permita tener ganancias, ¿verdad? Luego, tenemos que desarrollar una buena mentalidad. Para eso, hay temas que normalmente vamos a desarrollar en clases de algo que se llama psicotrading. ¿Qué quiere decir psicología de trading? O bueno, o psicotrading como normalmente se le conoce. Básicamente, las clases de psicotrading es para conversar de las cosas que realmente pasan en el mercado y lo que normalmente no nos dicen cuando nos vienen a ofrecer alguna red de mercadeo o alguna de estas pirámides en las que normalmente traen estas propuestas de aprender a hacer trading, pero a la vez también de andar ganando personas para que hagan más de lo mismo. Entonces, normalmente cuando no nos dicen este tipo de cosas, yo les voy a explicar. Si quisieran saber cuál es el nivel de importancia, por ejemplo, la técnica, básicamente, vamos a poner por acá, requiere un 5% de importancia en el tema del trading. Luego, la psicología, para mí esto requiere prácticamente que un 45%, por si no decir, es más, vamos a hablar de que, por ejemplo, para mí el próximo 95% se divide entre la psicología y la gestión de riesgo. Estos son los tres pilares que nosotros vamos a tener que aprender a trabajar de una muy buena forma. La técnica solamente un 5% y la psicología y la gestión del riesgo son el otro 95% de lo que nosotros necesitamos para ser rentables en el trading. Muy bien. Ok, ¿cómo saber cuándo comprar o cuándo vender? Muy bien, cuando nosotros estamos hablando de comprar, claramente es porque creemos o estamos especulando. Recuerden que nosotros en este mercado somos especuladores. Eso es lo que nosotros hacemos. Tratamos de analizar información del pasado que nos permite tomar una decisión en base a lo que ya sabemos que ha sucedido. ¿Ok? Entonces, como nosotros lo que hacemos es especular, básicamente que, por ejemplo, si nosotros vemos que el precio está en una tendencia alcista, es decir, que el precio está subiendo y subiendo y subiendo, a mí me interesa comprar lo más barato posible. Entonces, yo voy a tomar una pequeña ganancia. Recuerden que no estamos hablando de toda esta subida, sino que yo voy a aprender a coger, como quien dice, la parte que me corresponde a mí, una pequeña ganancia, ¿verdad? En un pequeño punto y no pensar o pretender que siempre voy a tener la posibilidad de ganarme todo un movimiento muy grande. Cuando esto se nos dé, pues enhorabuena y muchas gracias al Señor y a Dios Todopoderoso, pero normalmente vamos a ir aprendiendo a ganarnos un porcentaje, como quien dice, y nos retiramos. ¿Por qué pasa eso? Bueno, porque normalmente esto no es un casino. ¿Qué le pasa a las personas en los casinos? Normalmente llegan con una cantidad de dinero, si ganan y no se retiran, normalmente pierden lo que se ganaron, pierden lo que traían y terminan pidiendo hasta prestado y perdiendo lo que pidieron prestado porque no supieron retirarse a tiempo. Ok, en las clases de gestión de riesgo vamos a ver cómo es importante que nosotros sepamos administrar nuestro capital y saber cuánto es lo que vamos a arriesgar y también tener claro cuánto es lo que más o menos vamos a ganarnos para cumplir con nuestra tarea diaria. Ok,
¿Cuándo tenemos que comprar? Bueno, básicamente, si nosotros creemos que por alguna razón de nuestro análisis el precio va a empezar a subir, entonces nosotros anticipamos movimientos alcistas, de manera que yo pueda, por ejemplo, si este es el punto más bajo y yo creo que, por ejemplo, el precio comenzó a subir, llegó hasta este punto, por ejemplo, acá genera una caída y llega hasta una zona, por ejemplo, vamos a hablar de algo que todavía no conocen ustedes, pero vamos a empezar a mencionar algunos términos y de repente también ya más adelante los vamos a ir conociendo más a fondo. El Fibonacci, por ejemplo. Resulta que el precio retrocedió hasta una zona entre un 50 y un 61,8% del Fibonacci. Muy bien. Entonces, por ejemplo, ya nosotros sabemos que más o menos en esta zona el Fibonacci nos indica que nosotros por ahí podríamos estar viendo una posible compra, ¿de acuerdo? O sea, en esta zona podríamos estar viendo una posible compra. Entonces, por ejemplo, yo veo que el precio sube. Viene hasta este punto, ¿verdad? Sube, genera el punto más alto y comienza a caer. Y cuando llega a este punto, yo decido por alguna razón tomar una compra en ese lugar. ¿Por qué? Porque, bueno, porque ya tengo diferentes aspectos de análisis que normalmente me han indicado que por ahí yo podría tomar una compra. Entonces, ¿por qué yo aprovecho esa compra en ese punto? Bueno, básicamente porque normalmente una tendencia se forma de un impulso y un retroceso, un impulso y un retroceso. Y como los movimientos de los impulsos son más largos, son los que entre un impulso y un retroceso, por ejemplo, y yo estando dentro de una operación, un impulso me va a dar más dinero, mientras que un retroceso me da menos dinero, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la razón por la que normalmente nosotros vamos a tomar impulsos. Cuando nosotros estamos operando, existe algo que se llama operar a favor de la tendencia o operar en contra de la tendencia. Cuando nosotros operamos a favor de la tendencia, es muy probable y tenemos una alta probabilidad de tener éxito en nuestras operaciones. Cuando nosotros estamos operando en contra de la tendencia, básicamente eso es como nadar contra la corriente. Es prácticamente que imposible o muy difícil poder acertar en un escenario como ese. ¿Por qué razón? Bueno, porque por supuesto, como estamos hablándolo, estamos en contra de la tendencia. Es decir, acá nos estaría ganando el algoritmo que básicamente lo que nos hace ver es que tal vez el precio de un activo va en contra de lo que nosotros estamos viendo. Muy bien. Para continuar, recordemos que esto que estamos viendo es el tipo de mercado que existe. Sin embargo, tienen que saber que Deriv lo que ofrece es un mercado de índices sintéticos que básicamente es eso, es un mercado simulado que sintetiza, ¿verdad? O básicamente lo que simula es los movimientos del mercado real. Ok, cuando nosotros hablamos de los diferentes escenarios, por ejemplo, si yo les cuento y les digo, ok, normalmente tenemos un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso y otro impulso, nosotros tomaríamos compras donde, bueno, al final de los retrocesos y justo donde nace cada nuevo impulso. ¿Por qué razón? Bueno, básicamente, como les decía, porque lo que queremos es ir a ganarnos un pequeño porcentaje que nos permita poder retirarnos tranquilamente con la menor cantidad de riesgo posible asimilado en la operación y tratando de sacar la mayor cantidad de beneficio. Entonces, por ejemplo, cuando el precio hace un impulso y retrocede, este sería mi punto óptimo para tomar nuevamente otra compra. ¿Por qué? Porque es como donde el precio comienza a subir. Luego, por ejemplo, cuando el precio ya termina de subir y comienza a retroceder, es momento de cerrar mi operación y tomar ganancias. El precio retrocede, 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 retrocede y luego nuevamente este sería un punto posible para mí para buscar compras a mi favor. Nuevamente, buscar un porcentaje de ganancias que yo ya tengo asimilado y que tengo estipulado y con eso me retiro. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo normalmente entro en esto y no sé cuánto me voy a ganar, como dice un dicho, ¿verdad? El que no sabe para dónde va, ya llegó. En este aspecto, por ejemplo, la persona que no sabe cuánto se va a ganar, no sabe cuándo retirarse y por ende, cuando no sabe cuándo retirarse, normalmente se expone a un nivel mucho más alto de riesgo en el cual puede perder todo su dinero o parte de él. Ahora bien,
¿Cuándo normalmente nosotros podemos buscar ventas? Bueno, si aplicamos el principio de la polaridad, normalmente para buscar ventas nosotros usaríamos lo que es una tendencia bajista. Un impulso, tenemos un retroceso, tenemos un nuevo impulso, tenemos un retroceso, tenemos un nuevo impulso. ¿Dónde buscaríamos las ventas? Bueno, nuevamente, ¿verdad? En los retrocesos, ¿verdad? Al final de los retrocesos y donde nace el nuevo impulso. ¿Por qué? Porque justamente en este momento, por ejemplo, yo tomo una decisión a la baja y aquí podría el precio entonces empezar a caer y esto me permite ganar, como les dije antes, más dinero. Mientras que un retroceso, como el precio va hacia arriba y yo estoy diciendo que el precio va a bajar, obviamente me pone en riesgo de perder mi capital. Muy bien. Básicamente esto es estructura básica. Ahorita, por ejemplo, solamente estamos viendo lo que es que el mercado se mueve en fractales, donde normalmente compramos, donde normalmente vendemos. Esto es lo que normalmente se conoce como operar a favor de la tendencia. Si nosotros tratamos de hacer esto en la medida de lo posible, vamos a tener mayor cantidad de éxito. Como les decía antes, normalmente tenemos que prestar atención mucho al tema de las diferentes temporalidades en las que nosotros estemos analizando. Por supuesto, como una vela de 24 horas es más grande que todas las demás, normalmente eso en cuanto al tema de información, ¿qué podríamos decir? Bueno, básicamente que por ser una vela de 24 horas, es una vela que contiene muchísima más información que una vela de 4 horas. Ahora bien, por ende, si tienen más información que una vela de 4 horas, por ende tienen muchísima más información que una vela de 1 hora y que una vela de 15 minutos y que una vela de 1 minuto. Y así sucesivamente, ¿verdad? Por decirlo de alguna forma, la vela más pequeña es la que tiene menos información dentro de ella. ¿De acuerdo? Bien, como ya sabemos que normalmente lo que está dentro de las velas es información, información del pasado, entonces nosotros ya sabemos que también en diferentes temporalidades, por ejemplo, es mayor la cantidad de información. En base a esto es que nosotros vamos a empezar a analizar. Por ejemplo, algo que nosotros tenemos que saber es que la estructura del mercado normalmente cuando nosotros queremos verla de una manera perfecta o correcta, hablamos en un sentido de que hay impulsos, retrocesos, impulsos, retrocesos, impulsos, retrocesos. Esto sería lo más lindo y lo más óptimo de ver en el mercado, pero lo cierto es que normalmente el mercado no se desarrolla de esa manera, sino que el mercado se desarrolla de una manera un poco más desordenada. El mercado hace esto. Y normalmente nosotros tenemos que ver, por ejemplo, ir intentando descifrar dónde hay una tendencia más clara. Bueno, por ejemplo, ahorita, por ejemplo, yo aquí hice prácticamente que una acumulación, pero dentro de esta acumulación hubieron, por ejemplo, pequeños momentos en los que el precio normalmente se movió hacia abajo, otros en los que se movió hacia arriba, otros, por ejemplo, en los que se mantuvo ahí como un poco más estable, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nosotros vamos a empezar a ver como también más adelante vamos a empezar a denominar como cambios, ¿verdad? Vamos a ponerlo por acá, cambios de tendencia o estructura, cambios de tendencia o estructura. Ok, ahora bien, para nosotros hablar de cambios de tendencia o de estructura, tenemos que profundizar mucho más y posiblemente lo vamos a ver en clases un poco más a futuro. Recuerden que vamos a estar desarrollando un curso básico para índices sintéticos desde cero y es muy importante que estén viendo desde la clase 1 en adelante para que entiendan paso a paso qué es lo que normalmente nosotros enseñamos en nuestra academia VIP. También les voy a dejar por acá abajo el enlace de mi comunidad en Telegram y mi Instagram y mis redes sociales para que también me sigan por mis redes sociales, para que también puedan escribirme por aparte y también no se les olvide agregarse y dejar un comentario en este mensaje y compartir este video. Activen también la campanita para que les sigan apareciendo nuevas notificaciones cada vez que subamos una nueva clase. Bien, habiendo dicho ese paréntesis, vamos a seguir continuando con el tema. Si ya sabíamos que normalmente dentro de eso la gráfica realmente se comporta de una manera así, podemos ver que normalmente hubieron momentos en los que no era tan claro si habían
altos más altos o bajos más altos o altos más altos o bajos más altos. Pero eso es algo que ya vamos a empezar a ver un poco más adelante. Bien, como ya sabemos que existen cambios de tendencia y cambios de estructura y demás, aquí es donde empieza lo bonito. Es por eso que normalmente tengo que decirles que en esto hay que estar pendientes. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, yo puedo ver que el precio comenzó a subir y bajar y yo dije, ok, perfecto, aquí puse una compra, muy bien. Entonces, aquí comienza el precio a subir nuevamente, ¿de acuerdo? Y comienza nuevamente a hacer un retroceso. Pero como yo sé o espero que aquí suba, a veces, por ejemplo, no cierro esta operación y entonces el precio subió y luego empezó a caer y caer y yo tal vez no me di cuenta o me distraje y el precio empezó a cambiar de estructura. Antes iba subiendo, ¿verdad? Antes iba subiendo, pero de repente no subió más y comenzó entonces ahora a bajar. Es por eso que nosotros tenemos que estar pendientes y tomar un pequeño porcentaje, porque nosotros no podemos saber a ciencia cierta y al 100% hasta dónde va a llegar el precio. Recuerden que nosotros, como lo decía yo antes, somos especuladores y cuando nosotros somos especuladores del mercado, básicamente lo que hacemos es tratar de tomar información y utilizamos algo que se llaman confluencias. ¿Qué son las confluencias? Bueno, básicamente son patrones de comportamiento que nosotros, por ejemplo, en base a la información del pasado, nosotros podemos tomar todos esos datos y decir, ok, si el precio hizo un impulso y ahora hizo un retroceso, ¿qué es lo que normalmente sigue? Impulso, retroceso, sigue un impulso. Ok, entonces como estoy en una tendencia alcista, voy a comprar. ¿De acuerdo? Y esto me va a bajar. Ok, pero si mis confluencias dicen que el precio va para abajo, entonces yo vendo. ¿De acuerdo? Como ya vamos aprendiendo un poquito más de esto, ya luego más adelante vamos a ver también un poco más a fondo lo que son los cambios de estructura y demás y cómo esperar una operación en ese tipo. Ya vamos a ir viendo poco a poco eso. Por ahora, lo más importante es que sepamos siempre operar a favor de la estructura. Recuerden que una tendencia se forma por medio de fractales, un fractal por medio de un impulso y un retroceso. Y que normalmente cuando nosotros queremos operar, tenemos que operar siempre a favor de los impulsos, siempre a favor de los impulsos. Eso nos permite siempre estar operando a favor de la tendencia. Evitemos operar en contra de la tendencia porque normalmente ahí es donde nuestra estrategia, perdón, podría estar fallando. ¿De acuerdo, familia? Yo creo que por ahora esta es la segunda clase de estructura del mercado. Dejen sus comentarios qué les ha parecido. Esperen la próxima clase. La próxima clase muy probablemente vamos a desarrollarla en base al tema de la formación de la estructura de la vela japonesa y vamos a ir planteando algunos otros temas para que también entiendan desde cero y hasta un buen nivel de información todo este tema y que lo puedan dominar con bastante precisión. Familia, no se les olvide dejar sus comentarios, no se les olvide dejarle un me gusta a este video si les ha gustado también, por favor, puedan suscribirse a este canal y así apoyar este contenido que estamos ofreciendo para todos ustedes de manera gratuita. Muchísimas gracias a todos los que se quedaron hasta el final. Gracias por compartir, gracias por dejar su comentario y nos estamos viendo en una próxima ocasión, familia. Un fuerte abrazo y bye bye.